Ya. Buenas tardes, estamos aquí, lunes segundo de Pascua. Vamos a comenzar la formación en este tiempo de Pascua que habíamos quedado en que íbamos a ver el libro del Apocalipsis, un libro que tiene que ver en la tradición hispánica con ese tiempo de Pascua. En este tiempo se lee el libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el libro del Apocalipsis en el versículo 3 del primer capítulo: Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues cuando estaba buscando también un título, para que no fuera solamente ¡pum! Apocalipsis, se me ocurrió este título: Descorrer el velo. La lectura del Apocalipsis desde Cristo y la Iglesia, porque el Apocalipsis puede ser leído desde otras perspectivas, una perspectiva literaria y una perspectiva, me vais a permitir la redundancia, una perspectiva apocalíptica, pero apocalíptica de final del mundo, apocalíptica de lo que hace unos días comentábamos en el Salón de Actos, cuando vino el experto en sectas Luis Santamaría y nos hablaba, pues entre otras cosas mencionó aquello, ¿no?, de algunas sectas que tuvieron un final, pues, de autosacrificio, digamos, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como el suicidio colectivo. Pero lo que, eso no es lo que es el Apocalipsis. Aunque a priori pueda parecer otra cosa, el contenido del Apocalipsis no es únicamente narrar unos acontecimientos del final del mundo. Si pasamos la diapositiva, que no es esa, sino esta, eh, tenemos ahí una serie de tres citas, ¿no? San Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, el Concilio Vaticano II, Dei Verbum, y un autor que es León Dufour, el vocabulario de teología bíblica, en la voz, concretamente, profeta. Tenemos ahí en la imagen, es el patrón de los biblistas, San Jerónimo, que tradujo la Biblia. Si leemos a San Juan Pablo II, nos advierte sobre la lectura del libro del Apocalipsis una clave muy importante de la lectura. En esta carta apostólica que está dirigida a Europa, nos hace notar San Juan Pablo II que entre las primeras palabras del libro hay una invitación. De este libro del Apocalipsis hay una invitación. No temas, no temas. No se trata de un libro, el Apocalipsis, de temor o terror ante lo que parece el final de la historia, sino un libro de confianza en Cristo glorificado. Es el vencedor del pecado y de la muerte. Una confianza ante la situación de persecución que sufre la iglesia primitiva, a la que va dirigida este texto, el Apocalipsis. Dice San Juan Pablo II, escribe San Juan Pablo II: el Apocalipsis nos pone ante una palabra dirigida a las comunidades cristianas para que sepan interpretar y vivir su inserción en la historia, para que sepan vivir en la historia que les ha tocado vivir, con sus interrogantes y sus penas, a la luz de la victoria definitiva del Cordero inmolado y resucitado. Es una clave de interpretación de la historia que les toca vivir en ese momento. No es el final de los tiempos, sino
cómo han de vivir, con la esperanza arraigada en la victoria definitiva del Cordero. Continúa. Al mismo tiempo nos hallamos ante una palabra que compromete a vivir abandonando la insistente tentación de construir la ciudad de los hombres, prescindiendo de Dios o contra Él. El Apocalipsis advierte que lo que hay que construir no es una ciudad aquí, no es lo terreno, sino que lo que hay que contemplar y aspirar es a la Jerusalén del cielo. Sigue. El Apocalipsis trata de alentar a los creyentes, más allá de toda apariencia, y aunque no vean aún los resultados, la victoria de Cristo ya se ha realizado y es definitiva. Y esto es para los de aquella época, o sea que si ya se ha realizado y es definitiva, aunque no se note, nosotros parece que tampoco la notamos por el mal en el mundo, pero es definitiva. Con lo cual, leer el Apocalipsis compromete a contemplar el mundo desde la victoria de Cristo, que es definitiva, aunque aún pueda seguir existiendo o veamos, no veamos, digamos, plenamente realizados los resultados de la victoria de Cristo. Esto es una orientación, continúa San Juan Pablo II, para afrontar los acontecimientos humanos con una actitud de fundamental confianza. Una actitud de fundamental confianza. Importante lo que dice después, porque a veces nosotros queremos tener una actitud de fundamental confianza, pero no encontramos la fuente. Dice, una actitud de fundamental confianza que surge de la fe en el resucitado, presente y activo en la historia. Parece que creemos en Cristo resucitado, pero nos cuesta, quizá, sentirle o contemplarle presente y activo en la historia. Sin eso, esa confianza con la que contemplar la historia desde la clave de la victoria de Cristo, pues es coja. O no es o es coja. Porque si no contemplamos o no sabemos contemplar en la realidad que Cristo resucitado sigue activo, no se marchó para desentenderse de este mundo, como escucharemos en la celebración de la ascensión del Señor, no se fue para desentenderse de este mundo, sino 10 días más tarde envió el Espíritu Santo. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que contemplar la historia, aunque a veces nos cueste o aunque no veamos los frutos tan patentes de la victoria sobre el mal en el mundo, hemos de contemplar la historia desde esta perspectiva. Cristo ha vencido el mal en el mundo y por tanto Cristo reina ya en el mundo. Cuando vuelva, el reino será definitivo y total, llegar al culmen. Pero mientras tanto, no podemos decir otra cosa más que no temas, como dice el Apocalipsis, y sentir que estamos bienaventurados si leemos y escuchamos la palabra de la profecía. Por tanto, aunque a priori parezca otra cosa, el contenido del libro del Apocalipsis es una exaltación de Cristo victorioso, y una llamada a una confianza total en Dios. Por eso, porque no es una advertencia, porque el libro del Apocalipsis no es una advertencia sobre lo que te va a pasar en el final del mundo, no comienza con una lamentación. Si fuera una advertencia, Nuria, atenta, porque va a venir el fin del mundo y ay de ti, o ay de los que... No comienza con una lamentación, sino que comienza con una bienaventuranza.
Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Hablar de apocalíptico o de escatológico, esas dos palabras en nuestro argot coloquial actual, es hablar de realidades que tienen poco que ver con las acepciones bíblicas originales de lo que quiere decir apocalíptico y escatológico. No vamos a entrar tampoco a describir lo que quieren decir actualmente, ¿no? Pero sí, si buscamos algún tipo de sinónimos, eh, para poder entender el libro del Apocalipsis, el título de este libro, pues si nos fijamos, por ejemplo, en la traducción anglosajona, nos damos cuenta de lo que quiere decir Apocalipsis. Vais a disculpar, yo sé que sois personas muy letradas en idiomas, pero yo no sé pronunciar muy bien. Revelation, escrito revelación en inglés, ya sabéis lo que quiere decir Apocalipsis. La palabra Apocalipsis griega quiere decir revelación o quitar el velo. De ahí el título que he usado, descorriendo el velo. El Apocalipsis es etimológicamente revelación o quitar el velo. Comienza así el libro, por eso se le llama Apocalipsis o revelación. Dice, esta revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Lo primerito que dice, revelación de Jesucristo. Es, en palabras del mismo texto, unos versículos más adelante, en el versículo 3, una profecía. Con lo cual, ¿qué es el Apocalipsis? Una revelación, o sea, una profecía. Y aquí nos quedamos como estábamos. Porque ahora nos podemos preguntar, ¿qué es una profecía? Porque también en el habla popular o coloquial, el don de profecía parece un don adivinatorio del futuro. Entonces, nos da igual Isaías que la bruja Lola. Con tal de que nos diga el futuro, nos da igual uno que el otro. Pero no. Este autor que os cité aquí, Xavier León Dufour, tiene este diccionario de vocabulario de teología bíblica que es muy importante y cuando habla sobre profeta, la palabra profeta dice, el carisma profético es un carisma de revelación. Hasta ahí nos hemos quedado como estábamos. Que da a conocer al hombre lo que no podría descubrir por sus propias fuerzas. Lo que el hombre no puede descubrir en la contemplación de la naturaleza, en la contemplación de la historia, en la contemplación por sí mismo sobre Dios, la profecía se lo revela. Los profetas hablan de parte de la sabiduría de Dios, podríamos decir. Es desde esta perspectiva desde la que fue escrito el último libro de la Biblia, desde el tema de la profecía, de la revelación, y es desde la cual tenemos que leer e interpretar el texto. Cuando leemos el Apocalipsis tenemos que interpretarlo desde este carisma de profecía que ya existía en el Antiguo Testamento, que tenemos muchos textos, y que hay que leerlo desde ahí, ¿no? Desde la revelación y la profecía. El Apocalipsis no inventa un género nuevo. Nos parece un libro muy singular, y lo es, pero a la vez no inventa nada nuevo, no inventa un género literario, ni está formulado con una serie de lenguajes extraños a la Biblia. Aparecen, ¿eh? Esto es como ahora veremos. El Apocalipsis
bebe del Antiguo Testamento y reutiliza visiones y profecías del Antiguo Testamento. Ya los cuatro vivientes aparecen en el Antiguo Testamento. Los cuatro vivientes que asimilamos nosotros con los evangelistas, visiones del toro, del ángel, del águila, todo eso ya aparece en el Antiguo Testamento, ¿eh? Tal cual, ya aparece. No inventa, reutiliza, reutiliza todo el género literario. Si, por ejemplo, nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, leemos: Miré y vi que colocaba unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Unos versículos más adelante dice: Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo del hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Por ejemplo, ¿no? Si, si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, pues podemos leer, por ejemplo: Su rostro tenía este aspecto: rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila los cuatro. Ejemplo, ¿no? Sobre la cabeza de los seres vivientes se extendía una especie de bóveda de admirable esplendor como de cristal. Isaías 6. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban y se gritaban uno a uno diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Por cierto, cuña publicitaria. El santo de la misa no se levantó un día un cura, un papa y dijo: voy a poner esto. Que cuando decimos que nos unimos al coro de los ángeles, lo que usamos es un texto bíblico revelado que dice que el canto de los ángeles no es ninguna cosa que nos hemos inventado nosotros, un coro muy majo, de alabaré o de gloria a Dios, sino que es este texto y no otro. Por eso es uno de los textos que no debe cambiarse y que es invariable en la misa. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Luego se le han añadido también otros versículos. Pero bueno. Eh, bueno, hemos recorrido. Hay muchos más textos. Si los queréis, pues fíjate lo que hay aquí. 2 hojas de textos. Con lo cual podríamos seguir hablando de que el Apocalipsis no es un nuevo género literario, de que no se inventa, sino que reutiliza las visiones y las profecías del Antiguo Testamento. Desde esta perspectiva es desde la que hay que leer el libro del Apocalipsis, desde la perspectiva en que fue escrito. No fue escrito desde el final del mundo, ni fue escrito sino como una revelación, una profecía para la Iglesia, para contemplar el mundo desde la victoria de Cristo, que se ha obrado en la resurrección y que llegará a su culmen en la parusía, en la segunda venida, se manifestará plenamente. Dice el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum 12,
cómo se tiene que interpretar la Biblia en general, pero lo vamos a leer y lo podemos aplicar o lo debemos aplicar nosotros, que vamos a contemplar en unas cuantas sesiones el libro del Apocalipsis. ¿Vale? Dice, número 12. El intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo es el que escribía, ¿vale? En cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Se puede interpretar el libro del Apocalipsis cogido así y leído desde la perspectiva del siglo XXI, sino que hay que leerlo desde qué es lo que quisieron decir los textos en aquel contexto cultural y religioso. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, para entender lo que quiso afirmar, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas para pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos de la geografía. Hay que investigar y conocer qué forma tenían de pensar. Una forma totalmente simbólica en el libro del Apocalipsis. Tenían esa forma simbólica que habían heredado del Antiguo Testamento. Eran judíos. Habían heredado del judaísmo toda esa visión apocalíptica que narraba las visiones de forma simbólica, con todos aquellos ángeles, con las bestias. O sea, no se puede sacar de ahí para decir que eso es lo que exactamente, punto por punto, va a suceder. Puede suceder porque el Señor lo podría hacer, pero tenemos que leerlo desde la perspectiva simbólica que tiene el libro del Apocalipsis, porque está escrito en ese contexto. Las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo entre los hombres. Esto es el primer punto, ¿no? Para el Apocalipsis tenemos que prestar atención al texto, a ese texto en concreto que no es los evangelios. Los evangelios tienen otro tipo de escritura, la narrativa. No son las cartas de San Pablo, que tienen otro género literario, están concebidas para otra cosa. No son tampoco el libro del Génesis, ¿no? El Apocalipsis hay que leerlo, como cualquier libro, conociendo lo que el autor quiso decir con sus géneros. Pero también dice en este mismo número el concilio otra clave que es que hay que leer el Apocalipsis en el contexto de la Biblia, no separado. Dice, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. O sea, el Apocalipsis es una parte que hay que atender a ella, pero es una parte de un todo, que es la Biblia. Hay que ponerlo en el contexto también de lo que es la historia de la salvación. Toda la Biblia, toda, valga la redundancia, toda la revelación que hay en toda la Biblia. Todo lo que se nos transmite como profecía y revelación en toda la Biblia, en toda la Sagrada Escritura. Y además, para nosotros la Sagrada Escritura es parte de la revelación, pero junto a ella está la tradición viva de la Iglesia, que es la que interpreta la Sagrada Escritura. De esto ya hemos hablado en alguna sesión cuando hemos tratado con el compendio del Catecismo el tema de la Sagrada Escritura. ¿Os acordáis?
hablábamos de la Sagrada Escritura, hablábamos de la tradición y hablábamos del magisterio, que son tres cosas que están unidas y están unas al servicio de las otras. Por cierto, en esto de profecía, en la celebración hispánica, siempre la primera lectura no se llama primera lectura, se llama profecía. Se lee un profeta. Pero en tiempo de Pascua no se lee ningún profeta porque en la liturgia, en el tiempo de Pascua no se lee el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se lee en lugar de la profecía? De un profeta? El Apocalipsis. Es como la profecía, pero del Nuevo Testamento. Vamos a decir dos cosas breves y ya terminamos con esta sesión, porque si no, se nos hace ya largo. Dos cosas para terminar. Primero, en el Apocalipsis una gran clave para entenderlo es la liturgia. La liturgia es uno de los puntos más fuertes para poder comprender el libro del Apocalipsis. Comienza precisamente el día del Señor. En Juan 1:10 se escribe que la visión fue en el día del Señor, en el domingo. Y según se avanza, hay la visión del trono, la adoración celeste, que ya veremos, el Cordero. El Apocalipsis no solamente habla del cielo, sino que nos hace contemplar la historia y la victoria de Cristo desde la liturgia y el culto del cielo al que nosotros miramos para, entre comillas, copiarlo en la tierra. Entonces, el libro del Apocalipsis habla de lo que ha de ser también la liturgia, la adoración, el sacrificio, ahí tenemos el Cordero, la adoración del Cordero, etc. Como vamos a dedicar algún punto de estas reflexiones, a precisamente esto, pues tampoco no es necesario que nosotros ahora lo profundicemos, sino que ya lo veremos cuando toque el tema de la adoración. Creo que vamos a hacer 7 sesiones. Creo que vamos a hacer 7 sesiones basadas, al menos vamos a estructurar la reflexión que haremos en estos verbos que tenemos aquí, que son 7. Leer, que es lo que hemos dado hoy, cómo debemos aprender a leer el libro como revelación, como profecía, como escritura inspirada. La segunda parte será escuchar, Apocalipsis 2:3. El resucitado habla a las iglesias. Apocalipsis 4:5, adorar. La historia se abre en la liturgia del cielo y se comprende desde la adoración al Cordero. Discernir los sellos y las trompetas, los juicios, ¿no?, de Dios, que no son castigo, sino una llamada a la conversión. Desde el combate, Apocalipsis 12:13. La iglesia atraviesa la tribulación y desenmascara el mal y vence, pero no por poder humano, sino que vence por fidelidad, porque vence el Señor. Vencemos en Cristo, podríamos decir. La esperanza, la caída de Babilonia y el juicio del Cordero. Y por último, la contemplación.
Apocalipsis 21-22. El final del final del Apocalipsis no es la destrucción, sino una destrucción, sino la transformación. Habrá unos cielos nuevos, una tierra nueva y el mar ya no existe. Es la contemplación de la nueva creación. Entonces, este es un poco el esquema con estos textos, con estos verbos que seguiremos a partir del próximo lunes, ¿no? El próximo lunes intentaremos empezar con la escucha, ¿vale? Y dicho lo cual, vamos a terminar esta sesión. Ya llevamos nuestra media hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.